Maestra, ¿puede llevar el ventilador? Está frío. Bueno, como comentamos, a partir del sistema geniculado, donde se le agrega un poco más a la imagen, a partir de ahí tiene que ir a la corteza visual, que sería la última integración sensorial. Después del cuerpo geniculado, bueno, tenía que ir a la corteza visual. Ustedes me dijeron que era la cual, en áreas del rojo. 17, 18 y 19 de asociación. Vemos la corteza visual en sus subdivisiones, ¿no? Donde veo uno que la vemos al centro y es la primaria, prácticamente recibe información tal como viene de los centros geniculares del tálamo, dando toda orientación y forma en bordes, ¿no? Toda la parte de nitidez de la imagen. B2 y B3, ¿no? Aquí lo tenemos en la imagen. B2 y B3, BP, serían estas partes. O sea, aquí se integra la parte de procesamiento continuo de los campos visuales. Se hacen todavía más grandes cuando se integran en esta parte. B3A que genera de movimiento y el B4 que bueno, todavía no tiene, está identificada como zona, pero no tiene una función definida. Y MT-B5, lo vemos aquí, esta parte da movimiento y controla el movimiento. El LO identifica objetos grandes, y B7 es desconocido, y B8 todavía le ayuda mucho a lo que es la visión de color. Aquí podemos identificar también esas partes de la corteza visual. Y bueno, tendremos la división y la 19, ¿verdad? Que están alrededor para favorecer la parte de asociación. Entonces veíamos las divisiones de la vía óptica, donde si se afecta a la vía óptica podemos tener desde ceguera completa o hemianopsias. Las hemianopsias es pérdida de la visión en una mitad del campo visual de uno o de ambos ojos. Cuando hablamos de lesión del mismo lado se llama isolateral, y cuando es del otro lado es contralateral. Ustedes podrán hacer este tipo de identificación, por ejemplo, incluso con la exploración neurológica, cuando hacen la exploración de campos visuales.
tener estas 4 lesiones, donde si hacemos la lesión del nervio óptico del lado que sea, derecho o izquierdo, entonces prácticamente tendríamos pérdida total de la integración y sería una ceguera ipsolateral. Si el nervio que se lesionó fue el derecho, entonces tendremos ceguera del ojo derecho. Y ya no habrá quien lleve la información a nivel de la vía óptica. En el caso de lesión en el quiasma óptico, ahí dijimos que había en el quiasma óptico, ¿qué sucedía? Sí. Tenía 2 tipos de fibras, ¿no? Es donde convergen los tipos de fibras, que es la nasal y temporal. La temporal va a ser ipsilateral, no se va a decruzar, como en el caso de las nasales. Esas son las que se decruzan más. Sí. Incluso dice que hay hemianopsia heterónima, o sea, de ambos ojos, bitemporal. Si estamos diciendo que lo que se lesiona es lo que pasa en la parte nasal, ¿sí? Porque tenemos una ceguera bitemporal, porque es de los 2 ojos, pero no veríamos en la parte periférica. No tiene que ver con la refracción, ¿Sí? El ojo lo va a invertir y lo va a poner de cabeza. Entonces, lo que recibimos del lado derecho se refleja al lado izquierdo y lo del lado izquierdo al lado derecho. Por eso es, ahorita lo van a ver en el dibujo, sería una hemianopsia, o sea, heterónima, o sea, la mitad de ambos ojos, ¿no? Pero en la parte temporal. Entonces pierde la información de las vías que se cruzan porque son las que están refractadas, ¿no? De forma contralateral. Tenemos la lesión de las cingillas ópticas, que aquí también me da una hemianopsia contralateral, pero aquí es homónima, o sea, se pierde el campo visual temporal derecho y nasal del ojo izquierdo, porque acuérdense que esa vía ya lleva de los 2 ojos, entonces también hay esa lesión. Y en el A4, que es la lesión del fascículo genículo calcarino, que va de la parte del tálamo a la parte de la corteza, bueno, aquí hay una hemianopsia contralateral homónima con conservación de la mácula. Aquí la única diferencia entre esta y esta es que nos afecta la mácula. Entonces, mira, aquí está, este es el dibujo, ¿no? Si tenemos una lesión del lado izquierdo, pues el que nos ve es el lado izquierdo. Este es bitemporal, este es heterónima, es de ambos ojos, de la parte temporal, porque al momento aquí está refractado, la parte derecha está refractada aquí y de este lado la parte izquierda. Entonces, por eso a la hora que pasa aquí, bueno, la ceguera es esta, a nivel de los temporales. Luego viene la otra parte, que es esta, y que aquí es homónima, ¿verdad? Porque va del mismo ojo, de la misma parte del ojo que se lesiona, porque después que está mezclado, entonces aquí tendría que ser del lado nasal y del lado temporal, por la combinación de información que tiene el ojo. Y finalmente, cuando en esta parte genículo-calcarina, si hay una lesión, bueno, aquí lo único diferente es que se conserva la mácula. ¿Qué otras lesiones pueden identificar? Esto es en cuestión de la lesión por la vía óptica, que así lo tendrán que identificar. Pero bueno, habrá que identificar este tipo de problemas como metamorfosis o desfiguraciones, para que vemos aquí la uveitis, por ejemplo, que lo harían al esta degeneración asociada a la edad y en el tema de diabetes. O escotomas, ¿verdad? Esta atención en zonas concretas del campo visual. Vean aquí, vean esto. Entonces hay como una área que no está lesionada. Aquí podríamos ver diferentes según, y esto pues generaría pérdida de los campos visuales. Digo, no es el objetivo, ¿verdad? Pero
que sepan que pérdidas de campo visual, por ejemplo el glaucoma, ¿no? Incluso nos da esta pérdida de campo visual de forma concéntrica, vean que va de afuera hacia adentro, ¿sí? Este ya es más grave que el glaucoma. Ahorita veríamos su causa. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Entonces vamos continuar con las estructuras del globo ocular, pero las que nos van a permitir que pase el rayo se integra a nivel de la retina. Por ejemplo, la esclerótica, ¿no? Ya mencionamos que era la primera capa, que es una capa fibrosa, que es esta que vemos aquí de color blanco, es esta capa externa que da forma al ojo y que tiene fibras elásticas y de colágeno, ¿no? Que ya mencionamos. En la superficie anterior ocular, pues transmite luz y refracción a través de la córnea, ¿no? Es la parte anterior. Sería esto. Después de la córnea le sigue las cámaras del ojo, que son la cámara anterior, ¿sí? Que es el que está entre la córnea y el iris, ¿no? Entonces, esta sería la cámara anterior. Del iris al cuerpo ciliar sería la cámara posterior. Y ambas se comunican aquí. Esta es la pupila, entonces ya no se comunica. Aquí se va a formar líquido, ¿no? Y de aquí va a venir aquí para lubricar y nutrir. También tenemos el iris, ¿no? En la parte anterior de la coroides. Es la parte anterior de la capa vascular. Luego continúa con el cuerpo ciliar, que sería esto. Y vean que tiene relieves, ¿no? Radiales y circulares, y que eso, vean aquí, tenemos radiales y tenemos circulares. ¿Sí? Depende de lo que se contraiga, pues será la modificación que hay en la pupila, que nos va a servir para acomodación y identificar las imágenes a lo lejos o a lo cercano. Entonces, tiene pigmentos de colores diversos. Azul es el menos pigmentado, pardo, verde, café. Se dice que el negro no existe, es café oscuro, mayor pigmento. Está perforada en el centro por un orificio que tendría que ser la pupila, y que su principal función pues, es la regulación de la entrada de la luz. Ahorita la vamos a asociar con una cámara, ¿no? Entonces, está contrayéndose, pues genera un efecto parasimpático. Ya veremos que las fibras parasimpáticas a nivel de ojo hacen miosis, que lo van a identificar ahí como signo en algunas patologías, sobre todo cuando hay sobredosis. Entonces ya van a ver por qué se estimula el efecto parasimpático, que nos daría un efecto de este tipo al hacer una contracción de los músculos circulares, ¿no? Y contrayéndose y dilatándose cuando se contrae la parte radial, que sería esta en la pupila, y pues eso hace que haya el efecto del simpático con los cambios de luminosidad. Entonces, así es una midriasis, así es regulada, y aquí es una neurosis. Aquí se contrae el músculo circular y aquí se contrae el músculo radial. Cuando van a que les hagan los exámenes, les ponen unas gotitas y hacen que haya un efecto de contracción del músculo radial, y bueno, hace que la pupila se vea más grande para poder hacer una exploración adecuada. Anteriormente esta práctica la hacíamos aquí en ustedes, y les poníamos esas gotitas para que ustedes vieran cómo se ampliaba, ¿no? Y luego pudieran hacer una evaluación de ojo. Ahora lo vamos a hacer en un software, ¿verdad? Entonces también tenemos el humor acuoso, que se produce, es un líquido
alcalino y transparente que se va a producir aquí en el músculo ciliar. Y bueno, ocupa cámara anterior y la posterior del ojo, como ya lo ubicamos donde estaba, sería esta y esta parte. Es la principal fuente de oxígeno y nutrientes para el cristalino, que sería este que está aquí. Y secundaria después de las lágrimas para la córnea. También le alimenta. Entonces, segregado por procesos ciliares, desde la cámara posterior a la anterior, que serían estos, y drena de la cámara anterior al seno venoso esclerante, que es el canal de Slem. El canal de Slem está aquí. Entonces, eso hace que continuamente el humor acuoso que se está produciendo, pues también se elimine. El problema es que se cierre. Y eso nos da bien. Eso aumentaría que entonces, si no se sale el líquido, se empieza a acumular, aumentaría la presión del ojo y esto generaría degeneración de las células, que son las que producen y las que reabsorben. Entonces eso haría que el líquido aumentara aquí y que la presión aumentara. Eso genera por compresión, entonces lesión celular y daño. Y es la principal causa de ceguera actualmente. Y que es progresiva, ¿verdad? Pero de pronto nos vamos a los primeros síntomas. Y hay de ángulo cerrado y de ángulo abierto. Luego está el cristalino, que sería esta parte, que incluso es considerada la segunda área de refracción, ¿no? Pero es una lente biconvexa. ¿Por qué es biconvexa? Porque vean que está más gruesa al centro, situada detrás del iris. Aquí vimos que estaba el iris, que incluso es parte de lo que delimita la cámara posterior. Y además está apoyado por el ligamento en el cuerpo ciliar, que es este, miren, este es el cuerpo ciliar, y este es el cristalino, y estas, ¿cómo se llaman? Ligamentos suspensores. Zónulas, ¿no? Entonces son las fibrillas o zónulas ciliares o zónulas de zinc, que son los que mantienen conectado con al iris, con el cuerpo ciliar. Que bueno, es el que se encarga de hacernos los ajustes, ¿no? Cuando necesitamos ver de cerca o de lejos. Entonces se contrae y lo jala, o se relaja y lo reduce. Entonces depende de si quiero, ahorita vamos a ver incluso los problemas de refracción y qué necesitamos, ¿verdad? Cuando es mayor refracción o menor refracción, si yo quisiera ver a lo lejos, o mayor refracción cuando necesito ver a los cercas. O sea, un reajuste. Entonces, esta también es avascular y cuenta con un sistema de microcirculación propia de metabolismo anaeróbico. Y aquí tenemos células que tienen fibras maduras, ¿sí?, que carecen de orgánulos, unidas por conexiones comunicantes, y su ausencia de esta conexión causa la catarata. También tenemos, este se llama órgano de la acomodación, porque refracta la luz y enfoca a la fobia central. Y pues es la segunda superficie, ¿verdad? Incluso esta es la segunda porque la primera es la córnea, luego le sigue el cristalino. Sin embargo, sí tiene mayor poder de refracción. En cuestión de función, pues sería la primera. En posición sería la segunda. Porque primero el rayo entra por la córnea y luego por el cristalino. Pero esta es la más importante de la refracción. Entonces, inicialmente es incoloro, ¿sí?, y transparente al principio. A la medida que va pasando la edad, entonces se hace color ámbar, ¿sí? Incluso después de esta parte o esta función se pierde, después de los 40, ustedes van a empezar a ver que van a empezar a tener problemas de enfoque. Y lo que esto nos ayuda a hacer, a tener, si yo les pongo ahorita un libro, se los pongo a 10 centímetros, ustedes se enfocan y van a poder hacer la lectura, ¿sí? Cuando empieza a fallar esto, entonces ya no se puede.
y hay que hacer el enfoque afuera. Entonces es cuando empiezan a tener que hacer, ¿sí? Tratar de enfocar por fuera porque el cristalino ya no se acomoda. Entonces empezamos a retirar, ¿no? Ya no alcanzamos a leer las letras de los medicamentos, entonces ocupamos un lente para poder hacer esta función que hace el cristalino de acomodación. También tenemos el humor vítreo, que sería toda esta parte, es esta sustancia gelatinosa que también es incolora, llena prácticamente en toda la parte posterior del glóbulo ocular, se encuentra entre el cristalino y la retina, y la parte posterior del cristalino, y bueno, representa el 80% del volumen del globo, y su función, vean que prácticamente es protectora y amortiguadora, y pues mantiene forma del ojo y su presión interna. Y le da pues bastante, mucho soporte a lo que sería la retina. Entonces todo esto lo tenemos que conocer para ubicar lo que es la óptica, ¿sí? Entonces vamos a hacer una similitud del ojo, donde el ojo es la cámara fotográfica, donde tenemos un sistema de lentes, que en el ojo es la córnea y el cristalino, y en el caso del sistema de apertura variable de la cámara, pues en el ojo es la pupila, y una película donde se imprimen todas las imágenes, que bueno, es la retina en el ojo. Entonces, ¿de dónde a dónde debe alcanzar? El rayo está aquí. El rayo debe tener una vez que entra al ojo, una trayectoria hasta que llega a la retina. Debe atravesar toda la parte desde la córnea, cámara anterior, pupila, por el iris, alcanza el cristalino, atraviesa el humor vítreo y llega a la retina. ¿Y qué es refracción? Entonces díganme qué es refracción por definición. ¿Qué es refracción? ¿Qué es? Porque ese rayo dice que debe entrar a través de aquí y dice que va a tener que chocar con varias superficies y eso generaría índices de refracción. ¿Qué es la refracción? ¿Sí? Pues en el libro la definía como la curvatura de los rayos de luz en una interfaz angular. Entonces tenía pues dependiendo de hacia dónde entre la luz, cómo se va a dirigir. Y decía que el poder refractivo total del ojo era de 59 dioptrías. Entonces, ¿cómo sería? Porque ¿cuáles son las superficies de refracción que yo tengo que identificar y que tiene que pasar el rayo? ¿Y cuánto tiene? ¿Verdad? ¿Eso qué haría? Pues es la córnea y el cristalino. ¿Nada más? Bueno, y ya después el cristalino. Porque dice que debo pasar por cuántos aires de refracción. Perdón. ¿Tú? ¿Sí? Es que decía el libro que era primero el aire, posteriormente la córnea, el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, el humor vítreo y ya en la convergencia. Sí, te entiendo. Muy bien. Entonces, tenemos que la refracción, ¿sí?, nos habla del paso de luz de un medio de densidad a otro, de distinta, y si hay una densidad diferente, esto va a generar modificaciones del grado de inclinación del rayo. ¿Sí? Entonces, nos dice, cuando los rayos luminosos penetran en un medio denso, forman un ángulo con la superficie refractiva. Aquí está el aire. ¿Qué densidad tiene el aire en relación al agua? ¿Es mayor dónde? En el agua. Cuando choca, ¿sí?, como es de menor a mayor densidad, y se fijan al chocar, eso hace que el ángulo se haga un ángulo, ¿sí?, porque hay un choque de una densidad a otra. ¿Sí? Vean, aquí choca, va hacia el agua, y vean que también choca y puede ir hacia el aire. ¿Qué le notan de diferencia? Más O inclinación. igual, ¿verdad? Vean aquí, viene de un medio denso
hacia uno menos denso y también que le notan en el ángulo, porque va a ser un ángulo al choque con una densidad diferente. Entonces, vean el ángulo. ¿Qué le pasa? Se modifica el grado de inclinación que tiene. Ajá. ¿Cómo lo refieres? Por lo que está pasando como para el agua, como es más denso. ¿Y ahí qué le pasa? Sobre la línea media, si está chocando sobre un denso, ¿qué le pasa al ángulo? Si está en menos denso, ¿qué le pasa al ángulo? ¿Es igual? No. ¿No? Entonces, ¿cómo lo defino? Incluso ahí está, miren, el movimiento, díganme. Pues la luz pasa más lento cuando está en líquidos, transparentes y en sólidos. ¿Y el ángulo? Es que eso nos va a hacer entender por qué la imagen se invierte. Vean los ángulos, ¿qué le pasa? Si viene de uno menos denso al denso, ¿qué le pasa con el ángulo? Esta es la parte media donde está llegando, aquí está entrando, ¿sí? En referencia al punto de inicio, vean cómo genera este ángulo y vean cómo genera este ángulo. Si lo miden es igual. No, pues depende de qué densidad sea donde se está refractando, puede generar un ángulo más o menos corto. Pero, o sea, cuando rebota genera un ángulo de 90 grados hacia donde sale, pero hacia adentro de donde está más denso o menos denso, sí cambia el ángulo. Díganme nomás, ¿el ángulo es igual? ¿Dónde, qué le ven de modificado? ¿Sí? El ángulo se hace más cerrado cuando pasa un medio más denso y cuando pasa un medio menos denso se hace más abierto. Se abre. ¿Vale? Ustedes vean esto. Efectivamente, aquí está la línea. Vean que cuando es más denso se cierra este ángulo, cuando es menos denso se abre. ¿Sí? Eso es para entender, porque incluso ustedes están revisando, cuando revisan fondo de ojo, su aparatito, el oftalmo, ustedes le van a ver si necesita más dioptrías o menos dioptrías, incluso ustedes le mueven para enfocar bien y ustedes pueden hacer un diagnóstico de algún problema de refracción que ahorita los vamos a ver cuáles son, ¿no? Y depende de eso. Entonces, yo aquí tendría que ubicar, bueno, pues ahorita que veamos las 4 superficies de refracción que ya las mencionaron, también tendría que entender qué es un punto principal o focal, qué es un eje principal y qué es una distancia focal principal. ¿Sí? Entonces, el punto principal o focal nos dice que es cuando el rayo luminoso paralelo incide en un lente bicóncavo, en este caso va a ser la córnea de inicio, ¿no? Un lente biconvexa que se refracta hacia un punto por detrás del cristalino hasta la retina. Entonces, de donde entra, tiene que llegar a la retina, es el punto principal o focal, porque ya vimos que necesita estar en la retina, en las células pigmentadas, para que entonces inicie la fototraducción. El eje principal, ¿cuál será? El punto focal principal se sitúa en una línea que pasa por el centro de la curvatura de la lente, entonces es esa trayectoria que lleva el rayo hasta la retina. ¿Sí? Y la distancia focal pues, es la distancia entre la lente y el foco principal. Entonces, pues yo eso sí los puedo medir, ¿no? Vean aquí, este sería el punto focal, este sería Fuente focal. ¿cuál dijimos? ¿La del centro es el eje? El eje principal, que sería la trayectoria, y La línea. distancia focal principal pues sería a partir de aquí hacia acá. Entonces, esto se llama un ojo hemétrope, es un ojo normal, ¿sí? Que el rayo incide donde debe de caer. Ya después veremos que hay un ojo miope o un hipermétrope, ¿sí? Dependiendo de dónde cae el rayo, porque hay algo entre el punto focal, el eje y la distancia que no integra el estímulo de este haz luminoso sobre la retina.
Entonces, este es un ojo métrope. Estas serían las interfaces, ¿verdad?, entre el aire y la superficie anterior de la córnea, entre la superficie posterior de la córnea y el humor acuoso, entre el humor acuoso y la superficie anterior del cristalino, y desde la parte posterior del cristalino al humor vítreo. Entonces, esto me genera grados de refracción. Vean que el aire tiene esta refracción de 1003 en relación a la densidad. Vean la córnea 1.376 metros por segundo, ¿sí? Es cristalino 1.386 y el humor vítreo 1.336. Si se fijan, la mayor densidad está en el cristalino, por eso decimos que esta es nuestra mayor zona de refracción. Pues vean cómo va chocando el aire a partir de, la luz, a partir desde el aire a las diferentes superficies de refracción, que dependiendo si está más denso o menos denso, pues va haciendo apertura o cierre, pero finalmente la suma de todo me va a hacer que la refracción haga que lo que yo veo del lado derecho se refracte hacia el lado izquierdo y de lo que tengo del lado izquierdo se refracte al lado derecho. ¿Sí? Y veríamos algo así. Esta es la imagen. Entonces la refracción de la luz invierte la imagen que se forma en la retina, porque al ir pasando este gas luminoso que identifica esta imagen, entonces va chocando, va haciendo cierres o aperturas dependiendo del choque de mayor o menor densidad, pero los ángulos se van cerrando, ¿sí? Aquí está el choque con las diferentes densidades y esto genera entonces esto que estamos iniciando en la parte derecha, bueno, se ve a la izquierda y de la izquierda a la derecha. Entonces vean cómo la imagen se invierte en la retina, pero una vez que va por la vía óptica y llega hacia la corteza primaria, que sería la 17 de Brodmann, pues entonces ahí se vuelve a restablecer la imagen. Entonces no sé si queda claro. Entonces aquí está invertida, aquí ya está bien. Entonces, el poder de refracción lo vamos a medir en dioptrías. En el ojo, pues también tiene dioptrías, que ya las mencionaba su compañera. ¿Y qué es una dioptría? ¿Me puedes ayudar a leer qué es una dioptría? Poder de refracción de una lente se mide por dioptrías. Dioptría. Medida que estima el poder de una lente. Mientras más dioptrías tenga un lente, mayor será la capacidad para hacer convergencia o divergencia de la luz. ¿Qué es convergencia? La convergencia es el punto de unión de varios... ¿Pero al cierre o a la apertura? Es cierto. Al cierre del ángulo. Y la divergencia Apertura. a la apertura, ¿no? Entonces, decimos que físicamente una dioptría es la medida inversa a la capacidad focal, ¿sí?, de un lente medida en metros. Es decir, una lente de una dioptría tiene la capacidad de enfocar la luz a 1 metro, ¿sí? Esa es una dioptría. Y vean cómo si le voy sumando dioptrías, vean, un lente de 2 dioptrías lo hace a 50 centímetros. O sea, es inverso. A mayor refracción, menor distancia a la que puedo enfocar. 3 dioptrías, 33 centímetros, y así sucesivamente. De tal forma que el ojo dijimos que tiene 59, 60 dioptrías. Y que eso nos da una visión, ya sumadas, ¿no?, nos da una visión a 6 metros. Entonces, esto hace que esta manera para compensar la magnitud del desenfoque de cada imagen. En el ojo humano tiene un poder de refracción, 50-60 dioptrías, 59-60 dioptrías, y esto me da esta capacidad de acomodación, que es el proceso por el cual aumenta la curvatura del cristalino o se reduce. La aumento o la reducción. Y eso me genera acomodación para visión lejana y visión cercana.
Entonces, veamos que tenemos un punto cercano de visión próximo o punto cercano al ojo en el que un objeto puede ser enfocado por acomodación. Aquí lo que les decía, por ejemplo, 9 centímetros a los 10 años hasta 83 centímetros hasta los 60 años. A un niño de 10 años le podemos poner un libro tan cercano que finalmente, por esa capacidad de acomodación que tiene el cristalino, puede leer, hacer una adaptación y leer perfectamente de forma clara y nítida lo que dice el libro. Ustedes tendrían que medir, o si lo acercan mucho, pues ya no va a ser igual que cuando tenían 10 años, pero lo normal de lectura ahorita son 30 centímetros a lo que deben de tener una lectura normal. ¿Sí? Entonces, a 30 centímetros podemos leer perfectamente y hacer una acomodación. ¿Qué pasa a los 60 años? Pues que entonces tengo que retirar a 83 centímetros para hacer la acomodación de lo que hace el cristalino en edades más tempranas. Por eso a los 40, aunque no quieran decir su edad, a partir de ahí empiezan a tener problemas de acomodación y tenemos los lentes, ¿verdad?, especiales para hacer eso y poder ayudar a hacer esta acomodación. Pues, El que va a ser cirujano, incluso a ese tiempo, va a tener mejores condiciones. yo había visto que a los 70 años se tiene 0 dioptrías. ¿Qué? Se tiene 0 dioptrías. A ¿Es los- presbicia se llama? Esto se llama presbicia. Sí. Ah, bueno. Porque ya no hay acomodación del cristalino. A mayor edad ya no hay. Ahí decía que a los 60, 83, ¿no? A los 70 debe estar mucho mejor. Bueno, ¿tienen cosas que hacer? Veo que ya la mitad casi está acabada. Bueno, entonces miren, la agudeza visual la vamos a evaluar, ustedes la van a evaluar a través de esta tabla, que hay dos versiones, ¿verdad? La tabla de Snell es esta, y la que se utiliza en niños o quienes no conocen las letras, bueno, hay otra con figuras que también pueden hacer. Entonces nos ayuda a medir la capacidad que tiene el ojo sano para discriminar la partícula más pequeña a 6 metros. ¿Sí? Una visión normal, lo que tenemos son a 6 metros. Entonces equivale a 20 pies. Ya ven que nosotros tenemos todas las referencias estadounidenses, pues nosotros lo medimos en pies. En Europa lo miden en metros. Entonces si van a ir a Europa, pues allá van a tener esta tabla nomás. Aquí en lugar de decir 20-20 tendrá 6-6. Son metros. O sea, aquí lo vemos 6 metros son igual a 20 pies. Entonces esta es la que utilizan acá en Norteamérica. Entonces escala de 6 metros o 20 pies me da la distancia máxima a lo que el ojo puede enfocar. ¿Sí? Decimos 20-20, asumimos que el individuo examinado ve a 6 metros todas las imágenes, ¿sí? Y es sano. Visión 20-80 será quien a 80 pies pueda apenas discriminar lo que deberíamos de ver a 6 metros, ¿sí? O 20 pies. Entonces, les digo, aquí en Europa es 6-6 y se utilizan estas nomenclaturas, ¿sí? Entonces, vean que la visión normal estaría aquí, 20-20, 25, salud. Ya todo lo que va hacia acá, vean 20-80 más o menos estaría aquí. Eso significa que, pues bueno, ahí ya hay un problema de refracción y que tendríamos que hacer corrección. ¿Qué es lo que puedes diagnosticar con esto? Miopía, sí, Y astigmatismo. Todo lo que está abajo sería astigmatismo, de la línea roja. Lo que está arriba sería miopía. Entonces, mira, así veo un miope. Un miope ve borroso, ¿sí? Ve borroso a lo largo, a la distancia, y solamente puede ver a lo cercano. Si ven esto, aquí se ve bien, pero a lo lejos se ve borroso, ¿no? Entonces se llama miopía o vista corta, porque vean lo que pasa. Vimos que tendríamos que tener un punto focal, una trayectoria y una distancia que integre al rayo hacia la retina. Entonces, el globo ocular pues es demasiado largo, quiere decir que este punto focal cae antes de la retina, ¿sí?
Y bueno, en la tabla de Snell, a 6 metros, se ve borrosa porque la imagen queda enfocada adelante, no cae en la retina. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues entonces lo corregiríamos con este tipo de cristales. Serían cóncavos, significa que va a ser menos denso en la parte central y eso va a generar que entonces el choque o el ángulo no se cierre de inicio. Va a permanecer el ángulo porque es una densidad menor entre el aire y este lente, y eso va a hacer que entonces el ángulo se abra y alcance una refracción mayor sobre la retina. Entonces los rayos de luz divergen, eso es, los amplía, y el punto de enfoque se aleja más del cristalino hacia la retina. Entonces este rayo puede llegar hasta aquí con este tipo de lente. Y podríamos tener una visión corregida. Ahora, ¿qué pasa con el hipermétrope o hiperopía? Aquí el globo ocular es más corto, ¿sí? Vean que este punto focal cae atrás de la retina, ¿sí? Y vean cómo ve un miope. Un miope no ve de cerca, ve de lejos. Entonces, aquí también tenemos que a 20/20 pues se ve borroso, ¿no? Porque el punto focal cae atrás de la retina. Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Pues lo vamos a poner un lente convexo. Vean que este lente es más grueso al centro, porque el objetivo es cerrar el ángulo de la refracción para que caiga sobre la retina y no caiga atrás. Entonces, con eso vamos a corregir el punto de enfoque para que caiga más cercano y no se vaya hasta atrás, ¿no? Porque aquí el ocular es más corto, pues debe caer aquí en la retina para entonces corregir la visión, ¿sí? Y luego viene lo que es el astigmatismo. ¿El astigmatismo qué es? Que no ven ni cerca ni lejos. Es como la distorsión, ¿no? O sea, estás viendo una imagen o unas letras. Ah, Y está dado por las curvaturas de la córnea, ¿verdad? Es un error de refracción que hace que uno de los planos de la imagen enfoque a una distancia distinta. sale. O sea, aquí la refracción debe tener los mismos ángulos, pero a lo mejor un lado está menos curva, ¿sí? Y eso hace que sea irregular, ¿sí? Y eso va a hacer que entonces no converja la parte horizontal con la vertical y caiga en diferentes puntos. Vean aquí, ¿sí? No cae sobre un solo punto, sino que se dispersa sobre la retina y eso nos da una imagen de este tipo, distorsionada, ¿sí? Vean cómo se ve como jalada la imagen. Entonces, esto es lo que es el astigmatismo. Entonces hay una curvatura excesiva de algunos de los planos de la córnea o el cristalino en ambos, y bueno, esto hace que los enfoques de distancia no caigan en el plano perpendicular. Les digo, miren, aquí se dispersa y tendría que estar así. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Pues con un lente cilíndrico para que todos los bordes, ¿sí?, sean iguales y entonces se pueda compensar la simetría de la córnea o del cristalino, y entonces evitemos que se disperse el rayo y caiga en un punto focal. Y corregimos la imagen. Y lo que decían la presbicia, ¿verdad? Ya dijimos sí. ¿Hay algún procedimiento quirúrgico para...? Sí, pero tiene ciertas características con rayo láser, ¿sí?, que la verdad es muy bien, pero siempre y cuando cumplan los requisitos. Porque si tienen queratocono, el riesgo es que como el flap se recorta toda la parte alrededor de la córnea para poder poner el láser y hacer estas correcciones. Ahí no puedes poner sutura, entonces el flap lo levantas y lo dejas caer y aquí se cicatriza solito. Pero ante muchas situaciones de presión, eso puede generar problemas y extracción del ojo. Y cuando hay queratocono,
está la córnea es como más puntiaguda y eso hace que se pueda desprender. Entonces, sí, aparte de eso, hay que tener ciertas características que también la miopía no esté tan avanzada. Son ciertas características para que se pueda hacer. Que la verdad es excelente. Bueno, yo había investigado y todavía hay muchos médicos que dicen que no lo recomiendan porque la hidratación del ojo deja de ser como, pues estar constantemente menos húmedo y eso está mal, pero otros dicen que eso se puede controlar con gotas. Sí, tendrás que valorar. Y bueno, yo les puedo decir que yo tengo cirugía de ojo, que es otro mundo, lo ven el mundo en color, es tan focalizado, pero sí, después de 5 o 6 años necesitas como otra, volver a hacer la corrección. Y sí, tienes mucho problema de humectación del ojo. Tiene que traer sus gotitas diarias. Y bueno, yo conozco a alguien, pero nunca, o sea, no supe bien cómo estuvo, que dijo que al hacerle su cirugía porque tenía mucho astigmatismo y mucha miopía, le quitaron varias capas que incluso durante 2 semanas vio puro blanco y negro. Pero, o sea, ¿por qué sucede eso? Bueno, eso ya son cuestiones técnicas, ¿verdad? Se quitaron partes de... Pero eso nada más es en la parte interior. La verdad, porque el blanco y negro pues vería más hacia que hubiera algún problema en los fotorreceptores. No sabría comentarte exactamente aquí, pero bueno, lo vemos, ¿no? Y lo llevamos de tarea. Mira, entonces la pérdida de capacidad de enfoque por efecto de los años, se tendrá una visión cercana, es deficiente, es sintomática, y es porque el cristalino pues, pierde esa capacidad. ¿Sí? Entonces, las molestias empiezan a volverse sintomáticas a partir de los 40. Entonces, a partir de ahí empieza a haber esta pérdida que ya comentaba que los 70 pues, prácticamente ya no se mueve, ¿verdad? Pues hay que hacer toda la acomodación por fuera. Miren, este es un defecto de pigmento, ¿verdad? Que es un defecto en relación a que hay menos pigmento acumulado, pero se ve bonito. Pero eso significa que entre más color tengamos, mejores condiciones, hay más problemas de visión, en un color de ojos de este tipo, y tenemos un color más oscuro. Pues no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Pues entraríamos con lo que es audición, con el sistema vestibular, que se parece mucho a todo en lo que es la traducción. María, sí. Por ejemplo, si una persona no tenía miopía y después empezó como a desarrollarla, ¿a qué se debe como el posible alargamiento del globo ocular? ¿Qué lo causa? Lo que pasa es que eso es genético. Ya. Pero bueno, con la edad se empieza, hay momentos que a lo mejor no hubiera estado desajustado con el crecimiento. Y sí, no necesariamente inicia desde el momento del nacimiento, sino a través de los años. Y mucho inicia en nuestros periodos de crecimiento. Entonces vemos aquí que esta función auditiva y vestibular van de la mano. ¿Sí? Esta función nos mantiene incluso en vigilia, nos ayuda, nos comunica al cerebro en orientación y movimiento, sobre todo en la cabeza. ¿Sí? Y esto genera las contracciones musculares para colocar el cuerpo. Les decía que en el músculo vimos los sensores que hay sobre la sarcómera, pero el sistema vestibular nos ayuda todavía más a generar estas contracciones y extensiones musculares para acomodar la cabeza en que ante una situación de voltear la cabeza o ir hacia adelante, entonces no nos vayamos a caer. ¿Sí? Entonces nos hace este reajuste además. Y nos reorienta cuando algo le empuja, por ejemplo, reflejos vestíbulo-espinales que mueven el ojo para mantener imagen fija y aunque la cabeza esté inclinada. También son los reflejos vestíbulo-oculares, que bueno, vemos ahorita las conexiones. También nos da sensación auditiva,
que mantiene una experiencia consciente, a diferencia de la información vestibular, que rara vez apreciamos, ¿sí? A menos que algo haya mal. Todas las funciones como las tenemos, ¿verdad? En el momento que las empezamos a aprender es cuando nos empiezan a preocupar, ¿no? Esto genera, pueden ser los estímulos, ¿verdad? Entonces, los hábitos son los que pudieran mantenernos en mejores condiciones. Hábitos saludables. Entonces, bueno, viene la audición, que nos va a ayudar. ¿Cuál es el estímulo? Pues el estímulo es una onda sonora, ¿sí? Que el objetivo es traducirlo a una carga eléctrica. Una onda sonora es un estímulo mecánico, ¿sí? Porque el movimiento choca y eso genera en las diferentes cavidades, se empiece a modificar esta onda sonora y finalmente termine en una energía eléctrica. Y bueno, a esta onda sonora, así como en el ojo que le identificamos brillo y longitud, pues aquí le vamos a identificar presión, que es la intensidad y fuerza del sonido, y frecuencia del sonido. Entonces, la intensidad la medimos en decibeles y la frecuencia la medimos en hercios. ¿Sí? Entonces, entre más frecuente sea la onda, pues es un hercio. Entre más intensidad tenga, sería un decibel. Entonces, a lo largo me da la intensidad, a lo horizontal me da la frecuencia. Y vean, vemos que el oído humano es muy sensible a sonidos con frecuencias entre 20 y 20 Hz, es bastante amplio, que son ondas por segundo o hercios. Y bueno, la frecuencia del habla humana más o menos la tenemos en 300 Hz, con audiciones más finas entre 1000 a 3500 Hz, que incluso en algunas ocasiones llega a ser ya doloroso, muy sensibles entre 2000 a 5000 Hz, ¿no? Entre más aumento, pues más sensible. Y también se puede detectar diferencias de intensidad del sonido desde apenas audible, o sea, cero, hasta generar un dolor. Sin embargo, el habla está en 65 decibeles. Tenemos un parámetro de no más de 80, porque ya por arriba de 80 ya incluso podemos tener problemas de función. Y vean que a los 100 decibeles incluso puede generarse dolor. Este es un órgano de Corti, que es finalmente donde se traduce, porque estas son células nerviosas, donde se va a traducir el estímulo. Y vean cómo están sus células pilosas, muy bonitas. Y vean esta, aquí están debilitadas, ya no hay. Esto nos genera una sordera, porque ya no va a haber quien nos traduzca esta onda sonora que va a entrar y que va a llegar ahí al órgano de Corti, pero ya no hay células que traduzcan. ¿Sí? Entonces, este es seguramente una persona que está cursando con una sordera neurosensorial. Pero en esta tablita me la encontré por ahí en Profeco, miren, incluso ahí está, Profeco, donde ellos intentaron hacer mediciones de intensidad de sonido para que nos demos una idea de por qué en ciertas ocasiones, al estar en contacto con este tipo de estímulos con mucha intensidad, lo que decimos que de pasarlos de ser estímulos umbrales, supraumbrales, los pasamos a máximos y supramáximos sin siquiera darnos cuenta que a lo mejor sonidos como de este tipo, ¿verdad? En lugares donde estamos confluyendo con mucha frecuencia, pues finalmente nos pueda generar una sordera, ¿verdad? Entonces vean, incluso aquí ellos los clasificaron, vean, aquí están los decibeles, ¿sí? Esta es la actividad y la sensación que incluso se va produciendo, ¿sí? Vean que aquí a cero, entonces cuando estamos totalmente en silencio. Laboratorios de acústica o ruidos de respiración, vean que tenemos 10 decibeles. Y bueno, está considerado todavía el estudio de radio en una iglesia antigua vacía. Vean cómo va subiendo, en el dormitorio 30, y vean que eso es un nivel de ruido de fondo necesario para descansar. O sea, con este tipo de ruidos podemos descansar bien. Vean sala de espera, 50, calle tranquila, ronquido, ruidos de oficina, ¿sí?
Vean, 60, bueno, aquí ya estos dos estarían como nivel de ruido de fondo agradable para la vida social. Vean, aquí ya 60 es en un restaurante, un ventilador, una conversación sosegada y rubia y continua. 70, conversión en voz alta, tráfico moderado, estamos en 70. ¿sí? Este sería un ruido de fondo incómodo para conversar. Y vean 80, ¿sí? En el 80 es interior del metro, calle ruidosa, en un bar, animado, niños jugando. 90, un taller mecánico, una imprenta, ¿sí? Y ahí ya es una sensación molesta. ¿sí? Vean aquí los 100, claxon en una discoteca, 110, motocicletas, y es una sensación insoportable y necesidad de salir de ese ambiente. Y 120, una cortadora eléctrica, y 130, un disparo de arma de fuego. Y vean que es una sensación dolorosa. Entonces, hicieron ahí una comparación de estos sonidos para que ubicáramos, ¿verdad?, más o menos cuáles serían los espacios que vean a partir de aquí. ¿sí? Ya tenemos este tipo de sensaciones, ¿sí? Entonces el estar en continuidad en ese, acuérdense que es intensidad y duración, pues bueno, en algún momento, bueno, eso empieza a mermar en la función auditiva. ¿sí? Por eso a partir de aquí, ¿verdad?, todo esto tendríamos que utilizar medidas de seguridad para que entonces se reduzca. Aunque no nada más la auditiva, ¿verdad? También la onda sonora la pasamos a través de la parte ósea, pero pues ya le quitaríamos una parte. ¿no? Por eso en los trabajos que tienen este tipo de ambientes ruidosos, pues también se les pide un zapato que amortigüe, ¿sí? Porque había que evitar la vibración ósea más la onda sonora. Entonces, bueno, esto es nada más para daros una idea. Creemos que nada más son ruidos pero vean que el día a día también nos da esos ruidos que en un momento dado pueden interpretar. Entonces, ¿cuántas etapas tenemos de la audición? Pues tenemos 3, ¿verdad? Una que es de conducción, la que hace que tomemos esta onda sonora y la llevemos al interior hasta donde tenga que ser esa traducción, porque luego viene la traducción, que sería esa conversión de la onda acústica a una onda eléctrica, y finalmente un procesamiento neurosensorial, así como vimos que los fotorreceptores, ¿sí?, teníamos de diferentes ondas, ¿sí? Entonces eso genera también que el procesamiento neurosensorial no es que vamos a despolarizar todas las células que se encuentran ahí en el órgano de Corti, sino que responden a diferentes intensidades y frecuencias, y bueno, eso nos dará un mapa tonotópico que finalmente es la diversidad de los sonidos que podemos percibir. ¿sí? Y vean, aquí tenemos la parte del oído, lo podemos dividir en 3, lo que es el oído externo, es el oído medio, ¿sí?, y el oído interno. Entonces, para hacer conducción, la conducción la vamos a hacer desde aquí hasta acá. Que va modificando un poco la onda, sí, pero aquí todavía llega como una onda mecánica, que sería la onda sonora. Entonces, el oído externo, ¿qué estructuras tiene? Vean, es el pabellón de la oreja, que sería este. Tenemos el meato auditivo, que es este, y tenemos el conducto auditivo, que es este. Eso es lo que constituye el oído externo y bueno, lo delimita la parte anterior del tímpano. ¿sí? ¿Cuál es la función de este oído externo? Pues dirigir ondas sonoras hacia el interior del conducto auditivo. ¿sí? Y este siempre debe estar lleno de aire. Entonces, esta onda sonora se convierte en vibración mecánica cuando choca, entra aquí y choca con el tímpano, entonces hacemos una modificación de la onda. ¿sí? La vamos a aumentar en intensidad y frecuencia. Entonces, vean, el oído medio inicia atrás del tímpano, ahí. Este tímpano, y es esta cavidad que tiene estos huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, y que aparte tiene una conexión con la garganta, ¿verdad?, que se llama trompa de Eustaquio. Que normalmente la trompa de Eustaquio, como la vemos aquí, normalmente la trompa de Eustaquio
pues generalmente está colapsada y nos ayuda a equilibrar presiones atmosféricas. De pronto, cuando aumenta la presión atmosférica adentro, nos quedamos sordos. Se les ha tocado que van subiendo a una montaña, esto va aumentando la presión y esto genera un desajuste y como la presión adentro es menor, entonces eso genera una diferencia de presión y ante estas situaciones pues decimos abre la boca, masca un chicle, pasa agua. El objetivo es abrir la boca para que entonces se abra la trompa de eustaquio. Entonces eso hace que al momento hace un equilibrio de la presión que está adentro con la que está afuera y eso, digo adentro y fuera, y eso pues equilibra la presión y volvemos a escuchar. Si nos enfermamos de la garganta, podemos hacer una otitis media, que es una conexión directa. Por eso tenemos repercusión en el oído. Y bueno, miren, aquí en el oído medio tenemos esta cadena, este es el martillo, este es el yunque y el estribo. La ventana oval, Yunque y estribo. una corte. Entonces es esta cadena de huesecillos que ven, el martillo está fijo a la membrana timpánica, que aquí ya se inició una onda vibratoria y que esta onda vibratoria va a pasar por el huesecillo. Y luego vean aquí está el yunque y el yunque se conecta con una ventana que se llama ventana oval. Y vean que aquí abajito está otra y se llama ventana redonda. Que incluso esta nos sirve como un pistón, porque ahorita vamos a ver cómo se produce finalmente la traducción del estímulo y ocupamos una fuga de presión, ¿sí? Y esto lo hace a través de la ventana redonda. Entonces la función aquí es convertir la onda vibratoria en mecánica y posteriormente en onda eléctrica, porque aquí todavía viene como onda mecánica, aunque aquí ya es vibratoria, va a pasar al oído interno y lo pasa como una onda de impedancia. ¿Qué es la impedancia? Porque ahí todavía la impedancia es parte de esta conexión vibratoria que es mecánica todavía. Es la impedancia traducida al espacio del oído interno, ¿no? Que veréis, se los dejo, porque mientras vemos que aquí sucede un reflejo, que es un reflejo de gran valor, que se llama reflejo de atenuación. Si no tuviéramos este reflejo ante situaciones inesperadas de ruidos intensos, prácticamente nos quedaríamos sordos, ¿sí? Lo que hace este reflejo de atenuación es limitar onda vibratoria para evitar que los estímulos muy intensos pasen directos al oído interno y puedan generar lesión en el órgano de cuerda, ¿sí? Entonces vean cómo lo hace. Aquí tenemos, dice, perdón, ¿alguien me va a comentar? ¿No? Los sonidos intensos pueden doblar los huesecillos y esto genera contracción del músculo del estribo. Aquí está el estribo. Entonces lo que hace es contracción del músculo y esto va a hacer que se limite el movimiento del estribo, ¿sí? Por una parte. Y esto pues evita daño nuclear. También vamos a tener contracción del músculo del martillo. Aquí está el músculo tensor del tímpano. Está el martillo y este es el músculo tensor. Entonces, lo que vamos a hacer es que también se contrae y limita también el movimiento del martillo. Entonces, estos músculos lo que hacen es detener esta onda vibratoria para que lo que pase hace una regulación para que esto ya no pase de forma importante o magnificada y entonces nos genere una lesión sobre el órgano de corte. Entonces, nos hace esta limitación a sonidos fuertes, tratando de mantener siempre 60-80 decibeles para no pasar de esto. Y lo hace haciendo la contracción del estapedio, que es el músculo, y limita el movimiento del huesecillo y también del músculo del tímpano. Entonces produce, ¿cuál es el objetivo? Rigidez del sistema de huesecillos,
Y con esto vamos a disminuir conducción osicular, de sonidos de baja frecuencia, debajo de 1000 Hz, y reducción también de la intensidad por sonidos de baja frecuencia de 340 decibeles, que nos da voz fuerte y en susurro. ¿Y cuál es la función? Pues tiene estas tres funciones: proteger la cóclea de vibraciones lesivas por ondas, por sonidos fuertes, ocultar sonidos de baja frecuencia de ambientes ruidosos. Esto incluso les permite que cuando vayan a los antros puedan platicar. Porque aparte, en ambientes ruidosos hacemos como cierta limitación de los sonidos externos, y aparte disminuimos la sensibilidad de nuestra propia voz. No sé si se han enfermado y de pronto deja de funcionar esto y nos escuchamos, ¿sí?, todo el tiempo, y es molesto. Entonces, estos dos nos permiten tener esta interacción en ambientes ruidosos. Y bueno, aquí es nada más que indiquen que puede haber daño, también hay perforación, y si hay una lesión en la conducción, pues también puede generar sordera. Es más recuperable que la neurosensorial. En el oído interno se encuentra, ya lo mencionamos, dentro del hueso temporal. Es lo que te representa lo que es el caracol, está dentro del caracol, y ahí es donde vamos a tener estos receptores auditivos. Arriba también vamos a tener conductos semicirculares, pero estos son parte del sistema vestibular. Pero como tienen interacción, pues cuando tenemos infección de oído, pues sentimos que nos mareamos, nos vamos del lado, porque el sistema vestibular pues no está funcionando. Pero ahorita nos vamos a enfocar prácticamente a lo que es el caracol. Y bueno, también dentro de este órgano vestíbulo coclear, bueno, pues también tenemos otolitos que nos va a permitir, junto con los conductos, junto con la parte del sistema vestibular, pues generar los movimientos de equilibrio. Entonces, tiene todo prácticamente, tiene un laberinto óseo, o sea, el caracol es óseo, es un revestimiento sólido, y dentro vamos a tener tejido interior. Esto dice que es un laberinto membranoso. Me gusta la cóclea, esta es la parte del sistema vestibular, pero nos vamos a enfocar a esta parte. Vean que adentro, si tomamos un corte, pues veríamos que tiene dentro del caracol estas tres áreas. ¿Sí? Lo que reviste es el laberinto óseo, lo que está aquí adentro es laberinto membranoso. ¿Sí? Y vean que dentro se llaman rampas. Entonces hay una rampa, que es la rampa vestibular, que es esta. Tengo otra, que también es la rampa coclear, es donde está el órgano de Corti, y tengo la rampa timpánica, que es la que está aquí abajo. Son espacios que tienen epitelio y aparte tienen líquido. ¿Sí? Entonces esto genera, todo lo que vemos aquí tiene líquido, y se dice que este y este es endolinfa y este es perilinfa. ¿Sí? Perdón, este es perilinfa, este que está aquí, este y este es perilinfa y este es endolinfa. ¿Qué le ven de diferente? ¿Por qué este se llama endolinfa y por qué este se llama perilinfa? Y ahí lo Por ven. los iones de potasio y sodio. ¿Perdón? Por los iones de potasio y sodio. ¿Cuál es la perilinfa? Perilinfa. La de sodio. Significa qué cantidades voy a encontrar aquí. Más sodio. Más iones de sodio. ¿Cuánto? Sí. 50%. Ya. Y aquí. Dice que es endolinfa, predomina el potasio. Aquí dice que técnicamente es líquido extracelular, quiere decir que este se parece al líquido extracelular en cantidades de los electrolitos, y vemos que predomina el sodio, y este se parece al líquido intracelular, aunque si yo lo sumo hacia el líquido extracelular. ¿Sí?
vean aquí, dentro de la rampa coclear tengo al órgano de Corti. Y este es un corte, miren, aquí nada más para que vean, pues esta es la parte de abajo, pero va dando vueltas, ¿sí? Y si se fijan, pues vamos teniendo las mismas estructuras arriba, a la medida que va subiendo, ¿sí? Porque es un caracol. Hasta que llegamos a la parte superior, que se llama, porque ahí tiene una característica especial para que yo pueda entender cómo se va a hacer la traducción, porque aquí todavía es un efecto mecánico. ¿Y cómo es que ese efecto mecánico lo tengo que convertir a un estímulo eléctrico? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está arriba? Cuando ya llegamos a la parte superior del caracol, se llama, Nervio coclear. ¿cómo se llama esta parte que está aquí arriba? Esta. Que me da una característica diferente al resto del espesor del caracol. ¿Se llama? ¿Nosotros núcleos cocleares? No, eso ya es en la vía auditiva. Yo tengo que sacar de aquí un nervio y luego pasarlo al tallo encefálico y luego al tálamo y luego a la corteza. ¿Sí? Esa sería parte ya de esa vía. Pero aquí, Nervio coclear. ¿cómo se llama esto? Que lo ven ahí como elementos en mucho, ¿no? ¿Cómo se llama? Inicia con H, se llama Helicotrema. helicotrema. Entonces, ¿qué característica tiene el helicotrema? Que me va a permitir que se genere una onda líquida. Bueno, aquí dice que es la conexión entre las dos rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica. A diferencia de la rampa coclear, ahí aquí en el helicotrema no llega la conexión de esta rampa central, que sería la rampa coclear. ¿Sí? Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Necesito que ustedes me expliquen. Yo les voy a poner un dibujo que incluso tiene movimiento y que ustedes me digan cómo traducen. Porque a partir de aquí, como aquí adentro sí hay líquido, ya vimos que hay endolinfa y perilinfa, cómo es que esta onda vibratoria choca y me genera este movimiento al interior y me produce la traducción de una onda mecánica, que es onda líquida, a un estímulo eléctrico. Con la membrana basilar, que absorbe el sonido, lo mueve en forma de lengüeta y lo transmite al órgano del Corti. Pues eso es lo que yo te digan por pasos. Y ya ese tiene sus cilios y esterocilios que lo transmiten en una... se mueven y abren canales de potasio. Interviene ahí, pero ahí, ¿qué función tendría el helicotrema? Y ya lo menciona. Bueno, ya. ¿Qué es? Yo había leído que el modiolo, que es la parte más cercana a los huesecillos, es para sonidos fuertes y el helicotrema es para sonidos más leves, ¿no? Para el efecto, para el mapa tomográfico.